Gloria a Dios. Aleluya. Yo quería que viéramos aquí unas cuantas cosas. Entre ellas viene primeramente diciéndonos que Jesús vuelve otra vez a Jerusalén a causa de una de las fiestas. Y cuando llega allí a Jerusalén va a visitar este estanque del que estamos hablando, del que viene hablando este pasaje y que nos decía, dice en el versículo 3, que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Una multitud, muchos enfermos, muchos cojos, muchos paralíticos, mucha necesidad había allí en ese estanque. Pero a mí me llama la atención que es un estanque. Un estanque, nuestro pastor el otro día nos comentaba un poquito en la tertulia y estos días también se ha ido hablando un poco más o menos, aunque el otro día estaban hablando en la tertulia de Renuevo, y nos comentaba que un estanque, cuando las aguas están ahí paradas, estancadas, empiezan a oler, empiezan a criar bichitos, empiezan a salir un montón de cosas que lo que van trayendo son enfermedades, ya no están saliendo las cosas bien, porque el agua está parada. Cuando el agua va corriendo, donde hay un manantial de agua, donde el agua, o hay un río, donde el agua corre, el agua se va pasando, va limpiando, va quitando toda impureza, va limpiándolo todo, y ese agua se puede beber, es buena para muchas cosas, pero el agua de un estanque no es buena para mucho. Y dice que estaban allí en ese estanque, estaba allí ese agua estancada, pero ellos estaban allí. Había mucha necesidad alrededor del estanque. Y dice en el versículo 6, me voy a saltar uno, pero en el versículo 6 dice que cuando Jesús vio a aquel hombre acostado, supo que llevaba allí mucho tiempo. Supo que llevaba mucho tiempo, pero estamos hablando desde el versículo 3 que dice que había una gran multitud, había mucha gente necesitada, había mucha gente que estaba esperando un milagro, pero Jesús pone la mirada en uno, pone la mirada en una persona en concreto y se va para él y va a buscar esa necesidad que este hombre tiene para subsanarla, para arreglar el problema, para ver qué podía hacer por él, porque había escuchado que llevaba allí mucho tiempo. No sabemos, no describe más nada de toda la multitud que había allí. No sabemos si quizás probablemente sanaría alguno más. No se dice más nada en este capítulo, no dice nada más. Solamente habla de un hombre. Y yo me paraba a pensar en esto. Desde toda la multitud, Jesús se fija en uno. De toda la multitud que hay en el mundo, Jesús se ha fijado en nosotros. Se ha fijado en nosotros, hermanos. Ha tenido misericordia de nosotros. Se ha interesado por nuestra situación, por lo que nosotros estamos viviendo, por lo que nosotros estamos pasando, por lo que nosotros somos, para darnos una oportunidad, para bendecirnos, para ayudarnos, para sacarnos del problema. Se ha interesado en nosotros. Cuando Dios nos llama es porque se ha interesado en nosotros. Es un privilegio grande, hermano, que no podemos pasar por alto, que no podemos tenerlo en poco, que no podemos dejar pasar esta oportunidad que Dios nos da todos los días. Había una multitud grande, pero se fijó en uno. De toda esa multitud, uno. Y viene directo a ese hombre, viene a hablarle a ese hombre lo mismo que Jesús hizo con nosotros. Podía haber pasado de largo, podía habernos dejado en nuestra forma de vida que teníamos, podía haber dicho, bueno, se la ha buscado, es su problema, no hubiera hecho lo que ha hecho, pero no, Jesús tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si usted todavía no ha experimentado esa misericordia de Dios, no se vaya de aquí hoy sin experimentar esa misericordia de Dios, amén. Pero en el versículo 5 dice que ese hombre que estaba allí, paralítico, viene hablando, enfermo, hacía 38 años. 38 años. Hermano, 38 años
para mí es casi toda mi vida, porque yo tengo 2 más, nada más. 38 años es mucho tiempo. Esta mañana nos decía el pastor que este año ya cumplimos como iglesia aquí en Sevilla 35 años. Solamente, o sea, todavía no hemos llegado ni al tiempo que este hombre estuvo esperando enfermo. 38 años allí esperando que se movieran unas aguas, que pasara algo, que hubiera un milagro, que pasara algo en su vida, que cambiara y que saliera de esa situación en la que él estaba sufriendo, en la que estaba allí todos los días, confinado, parado, quieto, allí todos los días en el estanque. Y a mí me llamaba la atención esto porque si tenemos en cuenta después la respuesta del versículo 7, que ya la hemos leído, cuando Jesús le pregunta al hombre, él empieza a excusarse de forma que decía, bueno, es que no tengo quien me meta en el agua, no tengo quien me ayude, no tengo, cuando voy ya hay otro que está antes que yo. Y yo me ponía a pensar en esto y yo decía, bueno, pero prácticamente la esperanza de ser sano la tenía perdida prácticamente. No tenía mucha esperanza de poder llegar a tiempo, de recibir el milagro. No tenía mucha esperanza. Pero tampoco había cogido y había dicho, bueno, me voy a mi casa y ya está, y ya no voy más. Porque voy a estar allí esperando y al final llevo 38 años esperando y no ha pasado nada. Pero él estaba allí en el estanque. A mí me llama mucho la atención esto. Estaba allí en el estanque, no tenía mucha esperanza de ser sanado, pero tampoco desistía de decir, me voy a mi casa. Dejo ya, ¿para qué voy a seguir esperando? ¿Para qué voy a esperar que ya? No. Estaba allí, estancado. Igual que el estanque, igual que las aguas del estanque, estancado. Quieto. Ni para adelante ni para atrás. Porque no tenía esperanza, había perdido la esperanza de recibir el milagro, pero tampoco retrocedía y decía, pues ya no vengo más, sino me voy a quedar aquí. Esperando a ver si un día, a ver qué pasa, a ver si pasa algo. Y yo me ponía a pensar en esto, hermano, porque muchas veces caemos en el mismo error que cayó este hombre. No hacemos nada, pero esperamos que pase algo. Nos quedamos quietos esperando a que pase algo. Cuando Dios está esperando que nosotros demos pasos de fe. Dios está esperando que seamos nosotros los que nos movamos. No nos conformemos. No nos conformemos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos viene diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos. ¿Este hombre se había conformado ya? Bueno, yo estoy aquí. Probablemente recibiría alguna ayuda, probablemente lo ayudarían, le llevarían algo, le traerían, lo acomodarían. Pero se había conformado a la situación de vida que tenía, que era ese estanque. Ese estanque durante un montón de años, durante mucho tiempo, ahí quieto, sin esperar y sin recibir nada, sin ahí quieto. Y yo quería que consideráramos esto, hermanos, para que no caigamos nosotros en el mismo error. No nos conformemos, no nos quedemos ahí conformes, bueno, estoy aquí, ya he llegado, ya Dios me salvó, y lo voy a poner entre comillas, porque si nos estamos estancando tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que estemos perdiendo lo que Dios nos ha dado. Ya Dios me salvó, yo, bueno, voy a la iglesia, oro, hago las 4 cosas y caemos en una monotonía en la que muchos de nosotros antes éramos religiosos, antes de conocer al Señor de verdad. Éramos religiosos y teníamos una monotonía en la que íbamos, hacíamos ciertas cosas y creíamos que ya habíamos cumplido con Dios, que ya callábamos nuestra conciencia, nos quedábamos tranquilos y seguíamos con nuestra vida. Bueno, y nos conformábamos. Bueno, ya está, ya yo he hecho lo que tenía que hacer con Dios, ya está. El problema es que habiéndolo conocido, caigamos también en esa monotonía. Caigamos en ese error
de quedarnos ahí quietos, sin avanzar y sin nada, porque poco a poco vamos a ir perdiendo nuestra esperanza, vamos a ir perdiendo nuestra fe, vamos a ir perdiendo todo y probablemente no seamos como este paralítico que se quedó allí en el estanque. Probablemente llegue el momento en que digamos, ya no voy más al estanque. Ya no voy más porque no recibo nada, no encuentro nada, mi vida sigue igual, no ha cambiado, no hay un cambio. Pues ya no voy más al estanque. Ya no voy más. Y este hombre estaba allí, hermanos, a mí me llama mucho la atención, 38 años. 38 años viviendo lo mismo. Si nosotros no nos paramos a analizar nuestra vida y vemos qué podemos hacer y qué es lo que Dios está esperando que hagamos, nos vamos a quedar en la misma situación. Cuando Jesús habla con la samaritana en Juan capítulo 4 y empieza a hablarle del agua y conocemos más o menos la historia, ¿verdad? De la samaritana que Jesús le pide de beber y él le dice, yo te voy a dar ese agua. Y hay un versículo en el 14 que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mientras esa agua está corriendo, no está estancada. Mientras ese agua esté corriendo en nosotros y vaya fluyendo y nosotros vayamos buscando más de Dios y Dios haga fluir ese agua en nosotros, va a haber un renuevo continuo y va a haber ese sentir y ese mover del Espíritu y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver los milagros y vamos a ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si nos paramos, ese agua empieza a estancarse y empieza a criar verdina, empieza a criar bichitos, empieza a criar un montón de enfermedades y un montón de cosas que poco a poco ya ese agua no vale para beber, no sirve para renovarnos, no sirve porque está estancada. Como el estanque, ahí, como el paralítico, quieto. Se empieza a perder la esperanza, se empieza a perder todo. Y caemos en esa religiosidad que teníamos antes. Y no debemos permitir, hermano, que eso pase. Pidámosle a Dios que renueve esas aguas en nosotros, que vaya saliendo esos ríos de agua viva, que podamos sentir la presencia de Dios, que podamos sentir todo lo que Dios tiene para nosotros y no nos conformemos con vivir una vida de monotonía. No nos conformemos con un poquito, Dios tiene mucho para nosotros. No nos conformemos con cualquier cosa, Dios está esperando darnos más. Si nos conformamos, vamos a estar ahí como el paralítico. Que Jesús le hace una pregunta que ahí en el versículo 6 dice, ¿quieres ser sano? Y cada vez que uno lee esa pregunta, uno dice, pero lo más lógico es que él dijera, claro, llevo 38 años aquí esperando para ser sano. Llevo un montón de tiempo aquí esperando, que después vemos la respuesta que empieza a decir, ¿no? Que ahora llegaremos también a la respuesta. Pero esa pregunta no es tan lógica como muchas veces la analizamos o la vemos. Esa pregunta tiene por detrás también una razón. Porque hay muchos que se han conformado y no quieren cambiar. Se han conformado a su forma de vida, se han acomodado, se han quedado ahí también, no necesitan mucho, con lo poquito que tiene ahí está bien. No me hace falta más nada, no quiero cambiar. Porque cambiar va a suponer un esfuerzo, va a suponer un trabajo, va a suponer empezar a hacer un montón de cosas más, me va a comprometer, me va a traer responsabilidades, me va a traer un montón de cosas que yo no quiero. Y por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres de verdad o no? Probablemente, y yo me pongo a pensar, aquí no dice la palabra, yo me ponía a pensar, probablemente, a lo mejor este hombre estaba acostumbrado que, como no podía hacer mucho, le hacían todas las cosas, le traían, lo llevaban, lo movían, le daban de comer, y a lo mejor podía pensar, que no es el caso, pero a lo mejor podía pensar, si me sano, ya todo esto se me acaba.
Ya no me van a traer, ni me van a llevar, ni me van a dar de comer. Tengo yo que ir a buscar a trabajar, tengo que hacer, tengo que... Espérate, que se acaba el chollo. A lo mejor ya no. Y la pregunta de Jesús era, ¿quieres? Porque a lo mejor no quería. A lo mejor prefería seguir estancado el resto de su vida. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención aquí es 38 años ahí. Probablemente a lo mejor podía haber dicho, párate, que no se meta nadie, que yo llevo aquí mucho tiempo, aquí el primero soy yo. No sé, algo. Hubiera movido algo, pero 38 años todos los días, allí, todos los días, todos los días, todos los días. Y no pasaba nada. La pregunta de Jesús cada vez a mí me cobra más lógica. ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres que Dios cambie tu vida? ¿De verdad quieres que Dios haga el milagro? ¿De verdad quieres que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿O te da miedo dar el paso? A lo mejor nos da miedo dar el paso. A lo mejor estamos diciendo, no, es que si yo doy el paso de fe, ay, ahora Dios me va a pedir, Dios va a querer que yo haga y yo no estoy preparado. Y es verdad que a lo mejor no estamos preparados, pero Dios no te está diciendo que lo dejes todo y que hagas todo, sino que dejes el paso de fe y ahí Dios empieza a capacitar. Que dejes ese paso de fe y creas en Dios y ahí Dios empieza a quitar, Dios empieza a mover, Dios empieza a cambiar, Dios empieza a hacer. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a conocer a Jesús decimos, uy, es que hay algunas cosas que parecen muy difíciles, pero cuando empezamos a caminar con Dios, nos dimos cuenta que es Dios el que va dándonos la fuerza, que es Dios el que va haciendo en nosotros. Yo quiero hacer un parón aquí porque después vamos a seguir hablando de esto mismo, pero en el versículo 7, la respuesta del paralítico no fue ni sí ni no. No fue, sí, estoy deseando, o no, yo me conformo con esto. No, empezó a quejarse. Señor, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro se mete antes que yo, desciende antes que yo, se mete, me quita, no respetan el turno, no, aquí cada uno hace lo que quiere y a mí no me da tiempo. La culpa es de los demás. Es que no hay quien me ayude, es que este hace esto, es que el otro hace, es que todo el mundo lo hace, es que... Y empezamos a echar la culpa a los demás de lo que nosotros tenemos que hacer. Y somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Dios no nos está pidiendo que nos comparemos con unos o con otros y empecemos a mirarnos con respecto a los demás, sino que seamos nosotros los que demos el paso de fe. Ni siquiera que nos fijemos en el que lo está haciendo bien o en el que lo está haciendo mal para que lo cojamos como referencia. Que seamos nosotros los que confiemos en Dios y lo que demos el paso de fe. Jesús no le estaba diciendo, ¿quiere que te acerque yo al estanque cuando se mueva el agua? No le estaba diciendo eso. Jesús lo que le estaba diciendo es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres terminar de esperar ya? ¿Quieres salir de la situación en la que estás viviendo? ¿Quieres salir de ese problema que durante 38 años te ha tenido estancado? ¿O no? Decide tú. Pero empezó a ponerle pegas a uno, a otro. Es que, Señor, tú sabes que... Yo me acordaba en Lucas 10, versículo 40, de cuando nos habla de Marta y María, que estaban las dos allí. Una estaba pendiente de lo que estaba haciendo Jesús y la otra estaba envuelta en un montón de quehaceres. Y cuando le preguntan, Marta, en el versículo 40 del capítulo 10, dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana, la leo aquí en este mejor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer, pero María estaba pendiente de lo que tenía que hacer para con Dios, de lo que Dios estaba hablando, de lo que Jesús estaba diciendo, de las instrucciones que le estaba dando, de todo estaba recibiendo la bendición.
Y Marta, en vez de decirle, le podía haber dicho, espérate un momentito, vamos las dos, arreglamos, ahora venimos y recibimos las dos también. No, se quejó de la hermana. Es que mira que mi hermana está recibiendo la bendición y yo no. Es que lo otro, es que... Y empezamos a excusarnos con un montón de situaciones que a lo mejor en nuestra lógica humana parecen muy lógicas y muy bonitas y muy bien. Pero no tenemos excusa ninguna delante de Dios. No tenemos excusa ninguna delante de Dios. Y empezó ahí a quejarse, bueno, es que no tengo quien me mete. Yo me ponía a pensar, es que lleva 38 años allí, al principio a lo mejor un añito, estarían un tiempo, pero ya tanto tiempo, pues, ya que estaba allí probablemente diría, mire, yo te dejo, me voy, que tengo más cosas que hacer. Está allí. Y hasta humanamente podemos darle razonamiento, pero excusa no tenemos delante de Dios. Por más que nosotros queramos buscar la forma y buscar la manera y darle vueltas para ver cómo, no tenemos excusa delante de Dios. No podemos decirle a Dios, no, es que el otro hace o el otro no hace y el otro. Dios nos ha llamado a que lo hagamos nosotros. No tenemos que mirarnos con los demás, o cómo es, o cómo va, o cómo no va. Miremos nosotros con Jesús. Busquemos nosotros a Dios. Busquemos salir de esa situación de estanqueidad en la que nos hemos quedado ahí parados, quietos, y ya no nos estamos moviendo, no vemos nada, no vemos milagros, no vemos maravillas, no vemos el poder de Dios. Y muchas veces empezamos a decir, yo he escuchado a mucha gente decir, no, es que tenemos que pedir que Dios haga esto, que Dios haga aquello. Tenemos que empezar por nosotros. Nosotros somos la iglesia, somos nosotros los que tenemos que buscar el mover de Dios. Somos nosotros los que tenemos que buscar lo que Dios hace. A lo mejor Dios está haciendo y no nos damos cuenta porque nosotros estamos estancados. Y a lo mejor Dios lo está haciendo todo alrededor, pero como nosotros estamos en el estanque, no nos estamos dando cuenta de todo lo que Dios está haciendo, porque no salimos del estanque. Y Dios estaba haciendo milagros, Jesús estaba sanando enfermos, estaban siendo sanados un montón de gente, venía la gente en multitud a Jesús. Pero los que estaban en el estanque seguían allí. Los milagros estaban ocurriendo, Dios mismo había bajado y estaba allí haciendo milagros. Y mucha gente en el estanque. Esperando un milagro, pero sin buscar al que hacía los milagros. Esperando que viniera algo, pero no venía nada. Y ahora dice en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hemos visto ahí que el paralítico no le responde ni sí ni no. Empieza a quejarse de la situación, del tiempo que lleva, de lo que ha pasado, de lo que está viviendo, de lo que los rodean, de todo lo demás. Pero no le responde con un claro, sí, claro que quiero. O no le responde con, mira, no, déjame meón como estoy, que yo ya me he acostumbrado, ya estoy bien aquí. Y la respuesta de Jesús otra vez es, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo me ponía a pensar en esto. Vamos a ver, 38 años que llevaba allí, ¿no habrá intentado levantarse el paralítico un montón de veces? Todos los días intentaría. Todos los días intentaría hacerlo por su fuerza. Todos los días intentaría ver a ver si puedo conseguir algo más, si puedo conseguir un poquito más, si puedo hacer algo. A lo mejor se había conformado, ya ni lo intentaba siquiera. Pero estaba allí y Jesús le dice, levántate, coge tu cama y te vas a trabajar. Amén. Amén. Se acabó el sollo. Coge tu cama y te vas. Y dice en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En ese mismo momento el hombre se levanta, coge su cama y se va. Se acabó todo el problema que había tenido durante 38 años. Se acabó esa situación. Ahora tenía una vida nueva. Estaba renovado, estaba cambiado. Podía disfrutar de un montón de bendiciones que no era aquel estanque solamente. Que no era solamente aquel sitio. Se había acabado ya. Yo creo que, pregúntame, probablemente diría, yo no vuelvo allí ni de visita. 38 años allí y ahora podía salir, moverse y hacer todo lo que él quisiera. Pero tuvo que creer.
tuvo que creer. Porque lo que Jesús le dijo es, levántate. No lo cogió, lo levantó Jesús, no. Jesús le dijo, levántate tú, coge tu cama y vete para tu casa. Levántate tú. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, Él nos lo dice para que nosotros lo hagamos, pero también nos prepara y nos capacita para que lo hagamos. ¿Cómo preparó al paralítico? Si lo podemos ver desde el punto de vista humano, hubiera necesitado un montón de tiempo de rehabilitación después de haber hecho un montón de cosas para poder empezar a mover las piernas que no había movido durante 38 años. Hubiera pasado un proceso de tiempo. En el mismo momento, al instante, dice que Jesús lo sanó. Al instante. Ahí lo preparó, en ese mismo momento lo preparó y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate. Pero le correspondía al paralítico levantarse. Le correspondía a él poner la fe en acción y moverse. Ya tenía que dejar de estar estancado. Tenía que poner en práctica su fe y creer que Dios iba a hacer lo que le estaba diciendo que iba a hacer. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en práctica y creemos a Dios, Dios hace milagros, pero es necesario que creamos. Si nosotros no creemos, si nosotros le ponemos poquita fe, si nosotros creemos que Dios va a hacer cosas pequeñitas, vamos a ver cosas pequeñitas. Si creemos y estamos ahí esperando que Dios haga un milagro, pero yo no me muevo, yo no hago nada, yo estoy ahí quieto, esperando a que baje un ángel del cielo y lo haga Él, probablemente no veamos muchos milagros. Probablemente no veamos mucho mover la mano de Dios. Es necesario que nosotros creamos, que nosotros confiemos, que le pongamos fe y nos levantemos, cojamos la cama y digamos, acabó, vamos a trabajar, vamos a ponernos manos a la obra, como hablábamos al principio del año en el lema. Vamos para adelante en el nombre de Jesús, creyendo que Dios tiene el poder, que Dios ha prometido, que Dios va a hacer, pero tenemos que actuar. Es necesario actuar. Es necesario que seamos nosotros los que nos movamos, que dejemos de estar estancados, que dejemos de conformarnos, que dejemos nuestra vida pasiva y empezamos a movernos creyendo que Dios puede hacer. Muchas veces, hermanos, no vemos algunos milagros porque nos hemos estancado. Y a lo mejor van pasando los tiempos y decimos, bueno, sí, yo oro al Señor por eso. Yo le pedí una vez a Dios que Dios hiciera, pero ya ha pasado mucho tiempo, ya nos hemos conformado. Nos conformamos y va pasando el tiempo y mientras más va pasando el tiempo, pues más nos vamos conformando y vamos diciendo, bueno, si Dios quiere hacerlo que lo haga, si no, y dejamos de insistir. Y es necesario que nosotros insistamos, clamemos, le pidamos a Dios, pero le pidamos con fe. Porque a lo mejor Dios está esperando que nosotros demos un pasito más. Un pasito más de levantarnos, de salir del letargo, de salir de esa monotonía, de salir de esa religiosidad, de salir de todo eso y decir, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que voy a recibir ese milagro que tú vas a hacer en mi vida. Yo creo que tú lo puedes hacer. Y empezar a actuar por fe. No como que, bueno, a lo mejor Dios hace y a lo mejor Dios no lo hace. Es necesario que pongamos nuestra fe en acción, como lo hizo el paralítico. Tardó un montón de tiempo en darse cuenta. Hasta que llegó Jesús, no se dio cuenta. Pero cuando Jesús le habló y él creyó, se levantó y se acabó el problema. Todos los 38 años, en un momento, Dios cambió todo. En un solo instante, Dios lo cambió todo. Si nosotros creemos, Dios puede hacerlo también en nuestras vidas. Amén.